creo que el universo de la novela los traía me los traía así como si fuese un viento que entraba, que entraba mientras escribía, como sentirlos, decía por ahí, como que los sentía atrás mío, como diciendo sus versos. Como un río. Como un río, como si fuera el rumor del agua, el rumor de, bueno, todos estos poetas así enormes que tenemos. Esto es Río Sapiens, podcast. Memorias de agua. Memorias de agua. Ir a su encuentro era un poco ir al encuentro de ciertos recuerdos de infancia, de adolescencia, de un tiempo similar, contemporáneo, de provincia, de siestas, de pueblo, de río, pero otra mirada sobre eso, con cierta lejanía, distanciamiento, una mirada urbana, híbrida, mezclada, de pinceladas, de recuerdos, de lenguas mezcladas. Publicó 3 novelas, en 2012 El viento que arrasa, en 2013 Ladrilleros y en 2020 No es un río, que conforman lo que se llama la trilogía de las masculinidades. En cuentos publicó Niños en 2015, Una chica de provincia en 2007, El desapego es una manera de querernos en 2015 y Los inocentes en 2020. También publicó un libro no ficcional, Chicas muertas, en el año 2014, que la consolida como una escritora feminista. Otro trabajo a destacar es El mono en el remolino, notas del rodaje de Sama, de Lucrecia Martel, del año 2017. La pandemia no permitió una conversación presencial, pero sí mediada por la virtualidad. Una conversación al fin, con Selva Almada. Selva, en alguna entrevista leí por ahí que para vos han sido muy importantes las lecturas de poetas como Juan Meneguín de Concordia, entre otros poetas entrerrianos, para trabajar el modo de hablar de los personajes de tus novelas. Meneguín precisamente habla sobre la forma fluvial de hablar de los mesopotámicos y señala que toda la poesía entrerriana por tradición tiene un sentido fluvial, un sentido de transcurrir, una mirada mansa. ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Qué pensás sobre esto que afirma Juan? La verdad es que lo comparto plenamente. Me parece que justamente es eso, la mirada. Me parece que hay una mirada de ser entrerriano, que es una forma de ser, pero que es una forma de mirar, y esa forma de mirar también es una manera de estar parado en el mundo, ¿no? Y creo que en definitiva es una mirada poética que en definitiva también es política, ¿no? Es como decir, bueno, escribo de esta manera, tomando elementos del lenguaje, de la manera de hablar, de la manera de decir, del modo de decir, de los giros que tenemos nosotros como entrerrianos y entrerrianas, y a eso, en mi caso, y yo supongo que en el caso de los poetas con más razón todavía, tomo todos esos elementos y a eso lo transformo en una poética, incorporar la oralidad a la literatura escrita, como una poética, porque por lo menos cuando yo hago ese trabajo, no lo hago con una intención de darle verosímil al relato, ¿no? Porque a veces un poco se confunde cuando se leen mis relatos, es como, bueno, sí, porque los personajes hablan como habla la gente de ahí. En realidad, probablemente si alguien fuera con
con mis libros hablar como hablan los personajes, pensando que así los entenderían los lugareños, bueno, sería Claro. como estar hablando en chino. Primero porque yo hace 20 años que no vivo en la provincia, más allá de que tengo una comunicación bastante permanente y fluida porque mi familia vive allá y voy seguido. La verdad es que el lenguaje ese con el que yo trabajo es el lenguaje que hablábamos cuando yo era chica, o sea, algo que ya ni siquiera existe para la gente que sigue viviendo en la provincia. Pero a mí de eso lo que me interesa es el sonido y me interesa la poesía que hay en esas, o la dimensión poética que tienen esos giros, esas frases hechas, esas palabras muy puntuales que son muy entrerrianas, y es eso lo que me gusta traer al relato. Por ahí No es un río, es como está situada también en Entre Ríos, y es creo mi novela o mi relato más entrerriano, incluso más que los cuentos de una chica de provincia, que por ser también autobiográficos eran muy entrerrianos, pero yo creo que esta es mi novela más entrerriana. Acá quizá hay un lenguaje que es más propio de esa zona, pero bueno, sí, en Ladrilleros, por ejemplo, sí, Ladrilleros yo lo siento más híbrido porque hay cosas del lenguaje entrerriano, pero también del chaqueño y también del santiagueño, por el lugar geográfico donde se ubica la historia, y también algo del conurbano de los 90, o sea, hay una mezcla un poco más mezclada, justamente. ¿Cuál es y cuál fue tu relación con el río, con los ríos, los arroyos a lo largo de tu vida? Mi relación en realidad de la infancia, más que con el río, es justamente con los arroyos, porque yo nací en un pueblo que se llama Villa Elisa, que está cerca del río Uruguay, pero no en el margen. Entonces, estamos a 30 kilómetros más o menos del río Uruguay. Así que la experiencia fluvial tenía más que ver con arroyos, que hay montones en la zona, en toda la provincia hay muchos cursos pequeños de agua, además de los grandes ríos. Y había arroyos cercanos a donde yo vivía, había lagunitas, cañadas, donde también de chicos íbamos a pescar solos, digamos, porque eran casi zanjones que se llenaban de agua y había pescados ahí también. Y la experiencia con el río fue más de grande. Cuando me terminé el secundario, yo me fui a vivir a Paraná. Y ahí fue como el primer contacto con el río de verdad, digamos, que además es el río Paraná, que para mí es un río muy, muy impresionante. Me acuerdo que la primera vez que lo vi me quedé así como muy asombrada no solo por su tamaño, sino por su oscuridad, porque el río Uruguay también es un río mucho más claro, más manso, más amigable en un punto, y me impresionó mucho el poder o lo que parecía que emanaba un poder así muy inmenso el río Paraná. Y a partir de ahí sí tuve una cotidianeidad, porque viví 10 años en Paraná. No vivía especialmente cerca del río, pero era un lugar a donde iba 1 o 2 veces por semana. En esa época aparte había muchos, que era la época en la que yo estudié, había una vida nocturna cercana al río muy importante, porque había muchos bares en lo que era el puerto viejo de Paraná. Después ahí en los viejos galpones del puerto se armó un centro cultural que se llamaba Juan L. Ortiz, que también donde pasaba mucho de la vida cultural, de la música, de la plástica, de la literatura en ese lugar. Así que
lo vivía de noche, de día, igual siempre desde la contemplación. Yo no soy acuática, ni siquiera sé nadar, así que ni tampoco es que navego, o sea, siempre desde la orilla, pero bueno, con una conexión muy, muy fuerte desde la observación. ¿Se puede decir, Selva, que hay una idea de cierto destino trágico juvenil en tus textos, esos chicos y chicas de provincia? Además, participaste como guionista de una película que trata precisamente sobre el tema de los accidentes de autos en un pueblo del interior que tienen como protagonista a jóvenes, ¿verdad? Bueno, con Maxi Schoenfeld, que es un director de cine de Crespo, de Entre Ríos. Yo colaboré en el guión de su última película que se terminó de rodar ahora hace muy poquito, donde también el disparador de la película es un accidente de motos donde muere un adolescente. Y sí, creo que también eso también viene un poco de los recuerdos de infancia. Era habitual, o sea, en Villa Elisa pasaban muchos camiones, por ejemplo, bueno, en esa ruta que iba como camiones de Brasil que iban hacia otros puntos del país y tenían su paso por ahí. Y me acuerdo que era muy habitual también, que era una noticia muy habitual la muerte trágica en un accidente, los adolescentes volviendo de los bailes de la zona. Y bueno, y muertos en accidentes de moto o en accidentes de auto. En No es un río, hay un episodio donde hay un accidente en el que mueren varios adolescentes, y es un episodio que ocurrió hace más de 20 años en mi pueblo también. Un grupo de chicos que venía de un baile y se cayó, el auto perdieron el control de una camioneta en la que venían, y la camioneta cayó en realidad en un lugar, en una zanja, o sea, era ridículo pensar que alguien se podía ahogar ahí porque había muy poca agua, pero bueno, con tan mala suerte que la camioneta en realidad no les permitió salir, cayó encima de ellos y se ahogaron en unos metros de barro. Fue un accidente muy espantoso porque murieron nueve adolescentes. Qué sé yo, narrativamente la muerte trágica, la muerte inesperada siempre tiene mucha potencia y dispara hacia muchos lugares. Pero además son vivencias así muy propias de mi infancia y de mi adolescencia en un pueblo. Era muy habitual escuchar ese tipo de historias que sucedieran, ¿no? Bueno, Chicas Muertas es un trabajo distinto tuyo porque ya entras en el terreno de la no ficción, ¿no? ¿Cómo surgió esa investigación sobre estos femicidios que narrás y la idea de escribir un libro como este particularmente? El proyecto de Chicas Muertas también aparece o empieza a darme vueltas por un lado, por un interés personal que yo empecé a tener a lo largo de los años en las cuestiones de violencia de género, pero también por un recuerdo puntual de la adolescencia que fue en ese momento no le llamábamos femicidio, pero el femicidio de una chica de un pueblo cercano, y de cómo eso había afectado no solo a la comunidad en la que ella vivía, sino a toda la zona. Y de todas las cosas que se habían tejido, también como muy toda esta cosa del pueblo, ¿no? donde todos creen saber cosas que o donde inventan lo que no saben, o sea, el chisme, el rumor, el prejuicio, que en realidad son cosas que me doy cuenta que siguen ocurriendo siempre alrededor del femicidio, sobre todo cuando es una mujer joven, muy joven o adolescente, ¿no? Como que siempre la prensa y la gente, la sociedad, la comunidad terminan poniendo
termina revisando la vida privada de la víctima como buscando argumentos para que le haya ocurrido lo que le ocurrió, ¿no? Bueno, y eso por supuesto no era muy diferente hace 30 años, sino al contrario, estaba mucho más naturalizado pensar mal de la víctima en vez de pensar por qué alguien había arbitrariamente decidido asesinar a una mujer. Y sí, o sea, si lo pienso, creo que gran parte de mi narrativa parte un poco de cosas o de recuerdos de infancia o de cosas que me contaron. En este libro en particular también, o sea, me interesaba un acercamiento a esas mujeres que yo no había conocido, que bueno, que lo pude hacer a través no solo de la investigación de los expedientes y bueno y material de la investigación en sí de cada caso, sino también pudiendo conocer a personas cercanas a ellas, que me hablaran de ellas. Y después cuando yo me puse a escribir el libro, porque en realidad cuando yo empecé la investigación sentía que aunque eso a mí me interpelaba como persona, como mujer, era algo que a mí, digo, que yo no lo había vivido directamente. Pero después cuando empecé a escribir el libro empezaron a aparecer pequeñas escenas autobiográficas o relacionadas con mujeres que yo conocía. La violencia de género no había llegado a esa instancia que es la muerte, pero que sí... No había llegado a ese extremo, pero que sí todas de alguna manera habíamos atravesado distintas situaciones que en definitiva son como el preámbulo de eso que, bueno, según las estadísticas que no han cambiado demasiado lamentablemente en los últimos años, más o menos cada 24 horas termina con la muerte de una mujer. Precisamente a propósito de esta violencia que también te atravesó y te atraviesa como mujer, hay una escena en Chicas Muertas que me pareció muy conmovedora, por cierto, donde narras una experiencia con una amiga en la que hacían dedo y en un momento dado la lleva a un tipo que se empieza a volver cada vez más violento y que les da a ustedes mucho miedo. Me recuerda esto, que esa costumbre de hacer dedo era muy habitual en otro momento en los estudiantes que nos íbamos a estudiar a alguna ciudad más grande y volvíamos los fines de semana largos a nuestros pueblos y hacíamos dedos para ahorrarnos algunos mangos y tal vez no éramos conscientes, ¿no?, de los riesgos a los que estábamos expuestos en ese momento. Era muy habitual, de hecho mi mamá era maestra y ella también hacía dedo para ir al trabajo porque no tenía línea de colectivo y además en esa época era todavía más paupérrimo que ahora el sueldo docente, así que casi que no había posibilidad de pagarse un pasaje. Entonces, digo, todo se veía porque si yo lo pienso hoy, si tuviera una hija de 18 años que hace dedos 300, 200 y pico de kilómetros para llegar a la casa, le diría de ninguna manera. Pero en ese momento era algo era muy habitual, o sea, lo hacía mi mamá, lo hacían sus compañeras para ir a trabajar, sí. Lo hacíamos todos los estudiantes y las estudiantes para ahorrarnos un poco un mango. No éramos conscientes de que realmente algo nos podía llegar a suceder en ese trayecto. Fui al río y lo sentía cerca de mí, enfrente de mí. Las ramas tenían voces que no llegaban hasta mí. La corriente decía cosas que no entendía. Me angustiaba casi. Quería comprenderlo. Sentir qué decía el cielo vago y pálido en él, con sus primeras sílabas alargadas. Pero no podía. Regresaba. ¿Era yo el que regresaba? La angustia vaga de sentirme solo entre las cosas últimas y secretas. De pronto sentí el río en mí. Corría en mí, con sus orillas trémulas de señas, con sus hondos reflejos apenas estrellados. Corría el río en mí
con sus ramajes, era yo un río en el anochecer, y suspiraban en mí los árboles, y el sendero, y las hierbas se apagaban en mí. Me atravesaba un río, me atravesaba un río. Fui al río, Juan L. Ortiz. ¿Y qué te pasa con los poetas entrerrianos, con Juan L. Ortiz particularmente? No hay modo de no nombrar a Juan L. cuando hablamos de poesía. Imposible. Y sobre todo si hablamos de Entre Ríos. Sí, yo sentía, bueno, son poetas que he leído en diferentes momentos de la vida, sobre todo, bueno, Juan L. Calveira, que la novela abre con unos versos de Calveira, Isel Arayán, que eran los que yo sentía más ahí susurrantes mientras escribía. Juan Meneguín también, porque la verdad que es uno de nuestros mejores poetas vivos. Y sí lo sentía cercano, o sea, creo que el universo de la novela los traía me los traía así como si fuese un viento que entraba mientras escribía. Como sentirlos, yo decía por ahí, como que los sentía atrás mío, como diciendo sus versos. Como un río. Como un río, como si fuera el rumor del agua, el rumor de, bueno, todos estos poetas así enormes que tenemos, bueno, concretamente en la provincia, pero también en la zona, porque también me resonaba Madariaga, bueno, qué sé yo, poetas muy cercanos al agua y a la naturaleza. Que yo siempre digo que a mí me hubiese encantado ser poeta, tener el don de la poesía. Y siempre digo que si hubiera nacido cerca del río, probablemente hubiera podido ser poeta, pero bueno, como me tocó nacer más adentro en la provincia, me tuve que conformar con ser narradora. Pero bueno, creo que es como inseparable casi pensar en la Mesopotamia y no pensar en la poesía, ¿no? Contanos, Elba, sobre el proyecto de la Librería Salvaje Federal, con muchos escritores y escritoras de provincia. ¿Qué es lo que estás leyendo y viendo en cuanto a la literatura de las provincias? Sí, este es un proyecto en realidad que, bueno, surgió o terminó de cristalizar y de hacerse real el año pasado, en noviembre. Pero bueno, era una idea que teníamos con un grupo de amigas desde hacía un tiempo. Primero, bueno, esto fue antes de la pandemia, o sea que el proyecto era tener una librería física con un local y un poco, bueno, pensando en qué tipo de librería podíamos tener en Buenos Aires, qué podía distinguirla de otras tantas librerías hermosas que había en la ciudad, porque la verdad es que lamentablemente muchas tuvieron que cerrar después de la pandemia o durante la pandemia. Bueno, se nos ocurrió, ¿por qué no? Nos dimos cuenta o nos veníamos dando cuenta de que había muy poco de la literatura editada, sobre todo la que se edita en las provincias. Llegaba muy poco a las librerías porteñas, que en realidad son las que yo consumo porque vivo acá. Y a su vez yo conozco muchas editoriales, muchos escritores y escritoras que siguen viviendo en sus lugares de origen y produciendo su literatura allá, por las ferias, por ser yo misma provinciana y demás. Conocí a muchos escritores y escritoras muy buenos, con libros muy buenos que me daba cuenta que eran inconseguibles acá en Buenos Aires. Entonces, bueno, la idea surgió a partir de eso, decir, bueno, ¿por qué no una librería que esté focalizada en eso que se publica en las provincias de Argentina y que es muy difícil de encontrar fuera de los lugares donde se produce?
Y también, y después, bueno, después apareció la pandemia, entonces un poco nos replegamos con el tema del local y después dijimos, bueno, pero ya esto está tan encaminado, ¿por qué no lo arrancamos virtual como una librería online? Y cuando la cosa se acomode, ponemos el local. Que es lo que hicimos en noviembre fue lanzar una Claro. página online donde puedes entrar y comprar. Y ahí nos dimos cuenta que era todavía mejor la dimensión que podía cobrar, más federal todavía, porque eso iba a permitir no solo que la gente que viviera en Buenos Aires conociera esa literatura, fuera a comprar esos libros, como si hubiésemos tenido solamente un local, sino que desde cualquier punto del país las personas iban a poder acceder a esa literatura. Y a su vez acceder a literatura de editoriales porteñas muy pequeñas que tampoco se consiguen en las provincias porque tienen, bueno, infraestructuras chicas, porque realmente la logística es muy cara en Argentina, llevar un libro de un lado al otro es carísimo. Entonces, bueno, hacer como esa circulación que de hecho es mucho más extensa con una librería virtual, porque de repente compra gente de la Patagonia, gente del Chaco, gente, no sé, de Mendoza, de cualquier parte del país, puede acceder a esos libros. Así que en ese sentido, finalmente lo que fue medio un accidente porque llegamos a la virtualidad por culpa de la pandemia, después se terminó convirtiendo en algo positivo para el proyecto. De todas maneras, tenemos la idea de abrir el local porque también lo habíamos pensado como, bueno, como un espacio físico donde pudieran suceder otras cosas como, bueno, charlas, visitas cuando escritores y escritoras de las provincias que estén en Buenos Aires tengan un lugar para presentar sus libros, para dar charlas, seminarios, bueno, como que también fuera un espacio de reunión. Así que eso lo vamos a hacer de todos modos, pero la virtualidad nos permite eso, llegar a todo el país realmente, ser más federales de lo que nos permitiría un local. Y lo que voy descubriendo, bueno, muchos autores y autoras yo ya conocía, pero también voy descubriendo montones que no sabía que existían, no necesariamente autores nuevos. Hay muchos autores nuevos, pero también mucho rescate de autores. Por ejemplo, una editorial que no es porque sea de Entre Ríos, pero que a mí me encanta, que es la EDUNER, la editorial de la Universidad de Entre Ríos, que hace un trabajo de rescate de libros y de autores que se publicaron alguna vez allá hace 50 años atrás y que ellos los vuelven a editar, lo que a mí me encanta. Tienen una colección que se llama Cuadernos de la Orilla, que es fantástica. Y bueno, y así otras editoriales qué sé yo, en Córdoba, por ejemplo, hay muchísimas. Nosotras tenemos solo unas pocas todavía, porque también más allá de que la librería es virtual y que en la virtualidad cabe todo, los libros los tenemos físicamente en un lugar que tampoco es una librería, entonces estamos un poco restringidas de espacio por el momento. Pero bueno, qué sé yo, una editorial Caballo Negro, que además el editor es entrerriano, Alejo Carbonell, pero que está, bueno, vive en Córdoba hace por lo menos 25 años. Y él también su editorial hace un trabajo muy lindo de editar autores jóvenes, pero también, qué sé yo, tiene a Moyano, Daniel Moyano, cosas de Daniel Moyano. Editó una novelita que se llama La brasa en la mano, de un autor chaqueño que es Oscar Hermes Villordo, que es una novela de los 80, que también estaba absolutamente descatalogada hace años. Ahora conocimos hace poco, incorporamos una editorial de Tucumán que se llama Gerania, que la hacen unos chicos jóvenes. Bueno, y en la Patagonia también hay muchas editoriales. La verdad es que vamos de a poco incorporando y conociendo a nosotras mismas, o sea, muchas que yo no tenía ni idea que existían. En el Chaco, en Resistencia, por ejemplo, hay
un proyecto que también me gusta mucho, que se llama Literatura Tropical, que son tienen una editorial, pero además es un colectivo de artistas, o sea, son músicos, pintores, actores, bueno, gente de teatro, y hacen unas cosas buenísimas de performáticas, o sea, bueno, muchas cosas, digo, que ocurren en distintos puntos del país y que yo celebro que no tengan que pasar por Buenos Aires para hacer cosas, ¿no? Porque lamentablemente sigue siendo tan centralista el país que parece que lo que no pasa, que lo que no sucede acá es porque no hay, porque no existe, y por suerte hay muchísima movida y movimiento y literatura y editoriales a lo largo y a lo ancho del país, y eso está buenísimo. ¿Y por dónde andan tus lecturas ahora? Ya hace muchos años que no leo prácticamente traducciones, que estaba como más enfocada a leer literatura argentina o latinoamericana, y ahora es como que estoy más enfocada en la lectura de literatura argentina, pero de estas pequeñas editoriales. De provincias. Claro, también para conocer esos libros que después los tenemos que promocionar y que poder venderlos, porque en general, digo, también es un poco exigente el proyecto de la librería en el sentido de que también los lectores, quienes van a comprar los libros, tienen que tener como una cuota de riesgo, porque la verdad es que no, en general no conocen a esos autores, no es que pueden, no sé, que llegan a los libros con un montón de referencias, sino que medio que por algunas recomendaciones que hacemos nosotras desde el Instagram, y después por intuición van buscando y viendo qué leer, porque bueno, es una literatura que no se conoce. Y ahora estoy como más enfocada en leer estos libros que tenemos ahí en el catálogo, como para también poder darlos a conocer. A partir de toda esa efervescencia de escritores y escritoras del interior que mencionás, nuevos y viejos que emergen con más potencia, pero también a partir del impacto que tuvo en la literatura la emergencia de los movimientos de mujeres, de las disidencias y los feminismos, ¿crees que estamos ante una nueva matriz, se podría decir, en nuestra literatura? Yo creo que todas esas cosas que nos interesan o nos interpelan en la realidad y como integrantes, los escritores y las escritoras también como integrantes de una comunidad o de una sociedad, eso también es material o nos da material o ideas para la escritura de ficción o para ir hacia la no ficción o hacia el ensayo. Seguro que han aparecido muchos libros, muchos autores y autoras transgénero, Camila Sosa Villada, por ejemplo, que es una escritora trans cordobesa que está teniendo muchísima repercusión sus libros, porque son muy buenos, además es muy buena escritora. Está leyendo mucho. Sí, se está leyendo mucho. Y todo el tiempo están apareciendo como, estas literaturas novedosas en el sentido de, que tradicionalmente no sé si, no digo que no hayan existido, pero si existieron fue de una manera muy secreta y para la mayoría de los lectores, y ahora son mucho más accesibles. A mí igual cuando el panfleto se mete mucho en la ficción, en la literatura, es una literatura que no me interesa tanto o deja de interesarme un poco. Uh-huh. Pero sí celebro que exista, obviamente, y me parece que sí, que todos estos movimientos del feminismo, la ecología, ir hacia el lenguaje inclusivo, que es tan resistido, por ejemplo. A nosotras nos pasa hacemos un newsletter de la librería, que mandamos a las personas que se inscriben, uh-huh, para recibirlo todos los meses con novedades, cosas vinculadas a la librería, y tenemos como un texto de encabezamiento donde
usamos la X, ¿no? O sea, escritores, pero bueno, en vez de poner Claro. escritoras, escritores, usamos la X. Y todos los meses puntualmente nos llegan mails escandalizados diciendo cómo es posible que personas que tenemos una librería escribamos de esa manera. Lamentablemente todas estas cosas son muy resistidas, y entonces cuanto más visibilidad tengan, cuanto más lugar en las editoriales y en las librerías tengan, también eso, digo, bueno, provoca que nos hace reflexionar, aunque sea sobre el asunto. Así que bienvenido sea. ¿Qué lugar crees que puede ocupar la literatura con respecto al futuro de un país, de una sociedad atravesada hoy por una pandemia que ha desnudado muchísimas desigualdades preexistentes de todo tipo? Es decir, ¿podemos estar ante un cambio de época que vuelva a traer el problema de los narradores, que por ejemplo se planteó Benjamin en un mundo tan convulsionado en ese entonces como principios del siglo XX? ¿Qué opinión o qué mirada tenés vos con respecto a esto? La literatura ha sobrevivido a todo. De repente lo que puede llegar a cambiar es el formato. Quiero decir, bueno, quizás ya no tantos libros en papel y más libros electrónicos. De todas maneras, Argentina, como es un país que se resiste mucho, igual yo me cuento entre las que se resisten al libro electrónico. Yo pensé que, bueno, cuando esa primera parte de la cuarentena, cuando las librerías estuvieron cerradas, como 3 meses creo, pensé que iba a crecer exponencialmente el tema de la venta de ebooks, y finalmente no fue así. O sea, hubo apenas un crecimiento, pero nada importante. Pero bueno, supongo que sí nos iremos acostumbrando un poco más quizá a otros formatos como el libro electrónico, como el audiolibro, que en otros países también es algo que es súper habitual, y acá en Argentina todavía no lo es tanto, casi no lo es, digo yo. Claro. Mis libros están, No es un río y Chicas Muertas están en audiolibro también, y bueno, cuando llegan las liquidaciones la verdad que es muy poco lo que sale en audiolibro, ¿no? Sí, sí. Como que sigue siendo el libro en papel lo que el lector o la lectora busca. Claro. Yo creo que, de todas maneras, creo que todo el tiempo aparecen nuevos narradores, aparecen poetas. Lo que yo creo que quizá tenemos una deuda es con la poesía, en el sentido como en nuestro país, ¿no? Me parece que deberíamos leer más poesía, que se debería enseñar a leer poesía en la escuela, como que estamos muy apegados a la narrativa, a la novela, al cuento, y no somos en general lectores de poesía. Me parece que ahí hay una parte que desde el Estado habría que fomentar un poco más, porque tenemos, bueno, ya hemos nombrado solamente de Entre Ríos 4 grandes poetas, y tenemos grandes poetas vivos y poetas vivas, y no hay una formación de lectura de poesía, y eso me parece que, de hecho, yo en la pandemia me resultaba más amable leer poesía que leer narrativa. Me parecía que la narrativa me exigía una concentración distinta, o sea, una concentración mental. En cambio, la poesía, por lo menos para mí, es una disposición más del espíritu que de la mente. Entonces me resultaba mucho más pleno leer poesía. Pero sí me parece que no estamos acostumbrados. De hecho, yo hace relativamente poco tiempo que leo poesía. Muchas gracias, Elba, por esta charla. Bueno, gracias a vos. Gracias. Esto fue Río Sapiens, Memorias de Agua.
Estamos en Instagram como rio.sapiens y en Twitter @riosapiens. Podés escucharnos a través de Spotify, Google Podcast, SoundCloud, YouTube